Correa pasa la bandera y concejal Garabal. Concejales presentes, Correa presente, Carvalho Presente. Sergiani Presente. González Presente. Andrao. Presente. Temas a tratar. Punto número 1. Banca del Pueblo otorgada a los agentes municipales Garay Iris y Gómez América. Bien, aquí le doy las buenas tardes, están aquí presentes y bueno, la escuchamos. ¿Cómo le va? Bueno, si quieren empiezo hablando yo. Bueno, ante todo me presento, Ana Lidia Gómez, por si alguno no me conoce. Agradecerles por habernos otorgado la banca del pueblo para poder escucharnos, porque ante el planteamiento que tenemos que hacer hemos notado que como que hay mucha negación ante el reclamo que nosotros hacemos. Primero me gustaría resumirles brevemente el tema de, nosotros venimos a ver el tema del ajuste 2019, que es el que nos correspondería a nosotros. El tema de los ajustes se realiza, por ejemplo, cuando uno es cambiado de función a un lugar, tenés un sueldo fijo y por ley, cuando te cambian a otro lado a cumplir tu función, no te pueden bajar el sueldo. Entonces ahí se hace un ajuste. Y tampoco se puede seguir cobrando de función si no estás en el cargo. Entonces, para que no rebaje el sueldo, le ponen el ajuste. Cambio de nombre. O sea, nuevo sueldo más el ajuste. O sea, No. se hace el ajuste directamente para que quede compensado el mismo sueldo, que no se te baje. Que es el sueldo, el monto de la función que estaba De lo que cobrando. tenías anteriormente. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo desde el año 2010 en el juzgado de falta y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. En su momento, cuando era intermunicipal de faltas, yo era la secretaria a cargo, y después, en el año 2019, cuando el juzgado es disuelto y ya se crea un juzgado único en Concarán, a cargo del doctor Orellana queda, y como secretario pasa el señor Antonio Arañez. Dejo yo de ser secretario. Entonces mi sueldo ya estaba fijado. Por ley no se puede bajar el sueldo, entonces ¿qué se hace ahí en compensación para que todo eso quede bien? El intendente del Ejecutivo en ese momento, el señor Néstor Daniel Elías, hace un decreto manifestando esto, y ahí es donde se hace el ajuste 2019 en mi caso. Ese ajuste figura en el recibo de sueldo y obviamente en las notas que nosotros empezamos a presentar ante el Ejecutivo, porque solicitando audiencias no fueron concedidas para poder dialogar con el señor intendente. Entonces yo con fecha ya de 4 de octubre empiezo por nota a reclamar esto, ¿no? Que me había dado cuenta en mis haberes que ese monto no estaba actualizado. Que en mi caso estoy reclamando desde agosto del 2021 a los concejales anteriores, acá en Raúl Correa, ellos recibieron una nota y en marzo de este año se les volvió a enviar a ustedes, que son los nuevos, que tampoco recibí respuesta porque primero no entendían, algunos me dijeron que fuera recursos humanos, cosa que no corresponde a recursos humanos, porque es algo que va en una ordenanza, y las ordenanzas se hacen acá. Yo lo que quisiera es, al momento que no logro entender, que me expliquen cuál es la diferencia, por ejemplo, porque sean los ajustes 2012, que fue en el año en que se creó el Estatuto Municipal, donde ya había empleados que tenían sueldos, se asignan categorías, algunos de los empleados, ¿qué pasa? Quedaban por arriba de las categorías. Entonces ahí se crea, en compensación para no bajarle el sueldo a nadie, queda ajuste 2012. Después queda ajuste 2015, cuando también se hacen cambios de funciones en algunos empleados, lo mismo. En el caso nuestro, quisiera que si después alguien me pudiera explicar cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el ajuste 2015 y el ajuste 2019. En una de las notas que el señor intendente me manda, porque todas eran negación, dicen que el decreto no tiene buen fundamento, carece de fundamentos y que no dice en ninguna parte que tiene que ser actualizado. Solicito después que respondan una vez que termine de plantear la situación. El tema es que si ustedes pueden después solicitar en el Departamento de Legal y Técnica
esos mismos decretos o resoluciones del año 2015, donde hay agentes que lo cobran, si también se dice lo mismo, se van a dar cuenta que es copia igual. Y tampoco dice que deben ser montos actualizados. Tampoco corresponde colocarle que sea actualizable, porque es un concepto remunerativo. O sea, no hace falta que detalle ahí que eso se tenga que actualizar. Es un derecho adquirido nuestro. Tal cual. No están negando nuestro derecho. Exactamente. Y otra cosa, voy a responder sobre todo al consejero Carvalho, que lo escuché en un medio radial, en una de las preguntas, cuando le manifestaba que por qué recién ahora, él todavía aclaró en esa entrevista, dice, me especifico en este año, por qué las agentes recién reclaman ahora, y eso fue en el 2019, que nunca se reclamó en mi caso. En el caso de Iris ya se había reclamado. Paso a comentarles cómo me entero yo. Resulta que a fines de septiembre más o menos, estábamos preguntando entre los compañeros cuándo cobramos. Y bueno, y entre las conversaciones que surgían decían de que se estaba demorando un poquito porque se había presentado un proyecto de ordenanza para que se incluyera este ajuste 2019 y ahí quieren que estas agentes cobraran este plus que corresponde, ¿no? Entonces, incluso bueno, yo sabía que Iris era una de ellas, desconociendo que yo era la otra persona. Entonces, en son de broma todavía digo, porque el monto que se actualiza no llega a los 400 pesos por mes. Un kilo de pan. Un kilo de pan. O sea, no entiendo tanta negación por ese monto. Bueno, entonces, decían ahí no, pero dicen que figura ajuste 2019 juzgado de falta. Y decían, bueno, yo empecé a pensar en compañeros que habían estado trabajando conmigo, que ya no trabajan en el juzgado de falta, y les empecé a decir, bueno, será fulana, será mexicana, no, pero no es. Y uno de mis compañeros me dice, no tenemos un recibo acá. Yo digo, sí, me fijo. Tenía el ajuste 2019, entre paréntesis, juzgado de falta, pero el mismo monto desde el 2019 hasta el día de la fecha. Que sabemos que con la inflación que hay, vos, lo que valía antes 100 pesos, hace 4 años, hoy con 100 pesos no hace nada. Es el mismo importe. Entonces, parece algo como discriminatorio, porque como les digo, les expresaba recién, no entiendo cuál es la diferencia entre los ajustes anteriores, en el caso del 2015 al 2019, parece ser que es discriminatorio por las agentes, por las personas. En todo caso, si no se actualizara, tendría tampoco, incluso es más, en una de las notas, nosotros tomamos conocimiento de que el señor intendente publicaba en el boletín oficial un decreto, dejando ese monto, el ajuste 2019, como suma fija. Un decreto que tampoco ¿Tenían se conocimiento notificó ustedes de ni a eso? ustedes ni a nosotras que somos las partes interesadas. Nos tuvimos que enterar por estar en el boletín oficial, que es el decreto 74 del año 2022. Es algo que no tiene lógica. Aparte, o sea, se hace todo mal, las resoluciones que nos notifican también el nombre del Sí, decreto eso. de ella en mi resolución, los números de DNI no están, al final dice notificar en el domicilio y se notifican en la casa, acá en el trabajo, o sea, están haciendo cualquier cosa. Yo lo que veo que es discriminación hacia nosotras dos, porque yo escuché, y sé que han dicho el intendente, que es un invento de Daniel Elías ese ajuste, ¿por qué? Porque dice 2019. Yo vuelvo a decir lo que dice Ana Elías, existe un ajuste 2012 y 2015. ¿Quién estaba de intendente en ese periodo? Facundo Domínguez. O sea, él fue quien Él es inventó el la que cosa. inventó el tema del ajuste. Entonces, si hay 2 o 3 personas que cobran en el 2012, hay 2 o 3 que cobran en el 2015, ¿por qué nosotras dos no? ¿Qué hay contra nosotras dos? O sea, yo lo tomo como discriminación, como persecución laboral, porque en la gestión anterior también me negó el pago el señor intendente. Que no viene el caso hoy por hoy. Pero estuve cobrando en el agua 2 años, jamás me pagó el pago de casa. Estuve de Secretaría de Cultura 1 año y medio a cargo porque les anunciaban todos los secretarios, tampoco me pagó la diferencia. Entonces ya lo contra mí. Y da a entender con ese decreto, que nosotros tomamos conocimiento así, e incluso que partes del texto han sido modificados de la ordenanza, el día de mañana el señor intendente puede sacar cualquier decreto, nadie se enteró porque no Nosotros pusieron no notificación modificamos la a ordenanza nadie. que yo recuerde. No de ahí, o sea, han cambiado el texto en nosotros cuando nos notifican de la última,
han modificado ahí Ya un modificado texto. el Ejecutivo por su cuenta la ordenanza. ¿Está razón? No, ¿qué ordenanza? No, Un texto. Acá, Pero la una ordenanza. ordenanza, no, pero No, no una es ordenanza, una Ah, ordenanza. yo entendí ordenanza. El texto No, por era- eso me parece que había No, sido no. la- Entonces, un párrafo. Por eso preguntaba yo. No. Además, me quedó por plantear el tema también en esa misma entrevista, que el concejal Caravaggio manifestaba, con fecha y todo, decían sí, las agentes presentado notas y notas y notas. Recibido con hoy y todo. Nosotros, por lo menos yo en mi caso, he planteado las notas únicamente al Ejecutivo, no al Consejo. Recién decidimos hacerlo público ahora solicitando la banca del pueblo. No, yo por lo menos no he autorizado que esto se haga público. Si bien en el programa radial no se dio nombre, pero sí se habló justamente, específicamente de la justa 2019, nosotros no hemos autorizado que se hable de esa manera. Si lo hemos optado ahora, estamos tratando de agotar todas las vías, no entendemos por qué la negación a esto cuando no es un monto que decir las arcas del municipio se vienen abajo. O sea, eso es lo que nos planteamos. Y además, Es la misma ordenanza que ustedes presentaron porque la vetó y de hecho hizo mal el aumento del 7% por medio de un decreto. Pero Es el fondo legal simplemente es por aún. negar que nos agreguen a nosotros ahí en el ajuste. Y las veces anteriores los ajustes se han agregado así tal cual como lo hicieron ustedes ahora. Vaya 2019 y punto. claro, en los Él otros sí vio el están agregados. 2019 y la vetó. Están agregados, puedo decir sí, en los otros ajustes se pagan porque están agregados ahí los Entonces, ¿por qué este ajuste que es lo mismo? ¿Por qué no se agrega ahí para que nosotros podamos percibir esos haberes, no? Hay beneficio para uno y para Sí, otro. Bárbara. En primer lugar, Sí. voy a contarles a la señora Garay, no sé cómo usted quiera. Lo primero, ella dice que cuando presentó la nota no se le contestó. Sí, dije que me mandaron los recursos humanos, que hicieron el reclamo allá. Por eso, pero nosotros a la nota la contestamos. Que haya servido o no haya sido donde cada uno de los concejales presentes estuvo de acuerdo en contestarla de esa manera. Cada uno de nosotros estuvo de acuerdo en contestarla de esa manera. Si era la forma correcta o no era correcta, lo podemos hablar. Pero contestar, se contestó. Yo dije, me contestaron y me mandaron los Entonces, yo recursos está humanos. bien, yo tal vez escuché. Pero de hecho, fíjate que en recursos humanos no tiene nada que ver, por eso me dirijo desde el 2021 acá al Consejo, que es donde hacen las ordenanzas. Perfecto. Sí, entonces debo haber escuchado mal. En cuanto a lo que dice usted, señora, Sí. yo, en primer lugar, jamás hablé con nombres propios. Por eso dije. Entonces, todo lo que yo diga, ¿sí?, en un medio radial, acá o donde sea, ¿sí?, lo hago principalmente porque los temas que se tratan acá son de interés público. Indiferentemente de que el que viene a plantear un tema quiere que se sepa o no. Las sesiones del Consejo, ¿sí?, son públicas. O sea que todo el que vaya pasando ya en este momento por la calle, quiere entrar y quiere escuchar lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí?, puede entrar tranquilamente, guardará las formas y demás, pero son públicas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no, si le molestó, no veo la razón. O sea, No, yo porque no lo planteé acá, por eso pregunto cómo pero, usted tomó no, por favor. Sí. Gracias. Si a usted le molestó que yo haya hablado de ese tema en un medio radial, que fue en la radio 100, un día de la mañana, porque fue en función del aumento y de lo que en ese momento generó, que fue una suerte de intercambio de palabras, lo voy a llamar así, entre los concejales simplemente. Yo hice alusión a ese tema. Cuando usted dice que, la señorita Garay también, que es una suerte de discriminación la que se está llevando adelante, lamentablemente tengo que volver a hablar del famoso aumento del 7% y de todo lo que se generó. Es imposible, y ya no hablo solo por mí, voy a hablar por el resto, que se los haya estado discriminando
porque lamentablemente voy a tener que volver a hacer mención al aumento de ese momento. Pero, ¿qué Por favor, sí. Ahora lo cierro. Porque ustedes dicen que hay negación por parte del Consejo. Muy lejos está de mí, ¿sí? Primero. Pero no hay forma de que siquiera lo tomen como discriminación, porque al momento de votar el famoso aumento, que después todas las acepciones, todos los miramientos que se pueden llegar a dar, si estuvo mal o estuvo bien, es otra discusión, que me parece que no es la que ustedes están planteando ahora. ¿Sí? Ustedes están planteando los derechos adquiridos, eso es lo que ustedes están planteando. Entonces, si el aumento del 7% estuvo mal, estuvo bien, es otra discusión. ¿Sí? No lo digo porque la señorita lo planteó. Sí, pero discúlpeme, ahora termino y le voy a escuchar. Entonces, no podemos hablar de discriminación porque yo nunca supe que estamos hablando, sí, de la señorita Garay, sí, de la señorita Garay, pero no de usted. Cuando yo pregunté al autor del proyecto, que es el concejal Sergiani, cuáles eran los beneficiarios, en primer momento eran 3. Yo lamento volver a traer al recuerdo esto. Primero eran 3, después eran 2, o sea, ni siquiera había nombre propio. Vuelvo a insistir con lo mismo. Al primer momento que esto fue presentado, todos los concejales acá presentes, ¿sí?, determinaron que no era, ¿sí?, un tema de nuestra potestad, ¿sí? Recién hablaban del decreto. Creo no estar equivocado en lo que voy a decir, y no sé si hacia el detalle o no, pero creo que es justo traerlo también a la mesa. Están hablando de un decreto que sinceramente no tenía conocimiento que es, los demás concejales tampoco, el decreto 074 municipal de Concarán de este año, y hace referencia al decreto 059 y 060, que sinceramente no sé si está obrando acá. Yo hablo por lo que dijeron ustedes, que también... decretos nuestros. Claro, solo de... No, sí, eso lo entendí. Pero convengamos que si... O sea, está bien lo que yo... Está bien, no, es que está bien lo que ellos están planteando en este sentido. O sea, si esto salió por decreto y nosotros no nos enteramos, el decreto 059 y el decreto 060 también están mal, porque tampoco nos enteramos. O sea, no estoy hablando de nosotros, por favor, que se bien entienda como personas, sino como cuerpo. Ojo por lo que dijeron ustedes, que era un decreto, que había sido un decreto, que no había pasado, lo dijo usted, que no había pasado por acá. Este decreto que salió en el boletín. Ah, Yo entro al boletín y me encuentro con ese decreto. Y los otros dos, Y los otros dos son de cuando nosotros el aumento de el decreto 5970 es cuando nos cambian de lugar y nos sacan la función. Pero por eso, en el año 2019 entraron esos decretos acá. Y no sé. No, por eso yo entendí que había sido por decreto. Entraron No, acá. yo entendí que el que no entró es el 64. Nosotros estamos reclamando el decreto 64. No, Que está hace bien. alusión al 59 y el 60. Y al 60. No, yo le entendí, señorita Garay, que los otros también habían sido por decreto. O sea, que no habían pasado por el Consejo como tienen que pasar por el Consejo. Sí. Eso es mi idea. No, es lo que yo le entendí. No, entonces hoy estoy entendiendo mal. Volviendo al tema, ¿sí? Yo entiendo todo lo que usted me está diciendo con respecto a que yo jamás me nombré. No, yo no dije que me nombrara. Yo Y- dije no diste nombre. Y yo, desde el momento que las sesiones son públicas, me parece que no estoy actuando mal. O sea, estoy dando a conocer lo que pasa dentro del Consejo. Perdón. ¿Sí? Sí, yo también. Lo que nos molesta a nosotros, ella nos dijo que nos nombraste ni que hablaste en la radio. Y obviamente que las sesiones son públicas, por algo nosotros hoy venimos a que se vea público nuestra situación. Lo que nos molesta es que nombraste una nota con fecha y hora de recibido que jamás vino al Consejo.
fue el intendente. Y que yo sepa, de acá tampoco se pidió un informe de esas notas. Si es algo al intendente, ¿por qué vos tenés acceso a esto? Pero si los demás cuerpos han tenido conocimiento de las notas con fecha y hora que nosotros Porque no publicamos. está en A esa, lo que eso. dijimos, si nosotros solo le enviamos Claro. toda la nota al Es porque intendente, no la habíamos publicado ¿por en su qué el momento. señor Ahora Nadal sí, está diciendo de obviamente. nuestras notas? Obviamente. Esa es la permiso, molestia. están haciendo alusión. Están haciendo alusión. Primero y principal, cualquiera de los concejales acá presentes tiene la facultad y el derecho de actuar, ¿sí?, según el cargo que le ha sido concedido. Es decir, el concejal González, el concejal Kendall, el concejal Sergián y el concejal Correa no necesariamente, ¿sí?, tienen que elevar una nota a través de presidencia para pedir información. Lo pueden hacer con el cargo con el cual han sido elegidos. ¿Qué quiero decir? Todos los temas que tratamos acá son, y gozan por lo menos, para mí, creo que para los otros concejales estoy seguro que también, de la misma importancia. Entonces yo, cuando quiero tomar cabal conocimiento de algo, más con todo lo que generó, vuelvo a decir, el famoso aumento, es justo que yo me quiera interiorizar en el tema. O sea, no necesariamente tengo que agarrar y mandar una nota por presidencia, ni tampoco comentario a mis pares en los asuntos que yo tengo trabajando. Se hace por una cuestión obviamente institucional muchas veces, pero yo puedo estar, a ver, para la realización de algún proyecto, yo puedo pedir tranquilamente, cualquiera de los concejales acá presentes puede pedir un informe, ¿sí?, mediante el cargo que poseemos, no necesariamente tiene que pasar por la presidencia. Perfecto. Le doy la palabra. Sí, no, yo Estoy quiero cerrando. Sí, no, con respecto Gonzalo decía de que si bien el proyecto fue lo que presenté yo, que yo los precios de hecho que sean 3, 2, yo lo hice en base, mis averiguaciones, a lo que Iris presentó acá. No es nuestro deber, yo creo, saber cuántos empleados no tienen ese beneficio del ajuste, porque no tenemos los registros. Eso pasa por parte del Ejecutivo, o sea, que me parece que no es necesario que uno venga y diga, son un empleado lo del ajuste, es decir, que se avise todo el personal que cumpla y que el Ejecutivo empiece a buscar los registros, que calculo que tendría que tener ordenadamente, porque es una cuestión de los empleados municipales, y saber andar preguntando últimamente que quién, que este no, que este sí. Entonces, todo eso hace una distorsión. De acuerdo, no porque con Iris vengamos ya de otros agentes que también lo tienen, solamente se nos va Se le ajustan a todos, no es por ustedes, está claro. Eso es lógico, que ahí cuando bien sabrán quién lo cobre. Entre dos, como que yo no tengo por qué esa información exacta. Por eso no quería hablar Pero justamente. es la segunda vez que lo decís, por eso yo lo intenté No, así, pero porque, ¿entendés? permiso, porque la señorita Gómez está haciendo alusión al programa donde yo hablé, simplemente eso. Pero, O sea, otra yo- vez algo. No, bueno. Sí, me quedan dos dudas. La primera es que si alguno de ustedes acá en este cuerpo me puede explicar la diferencia entre el ajuste 2015-2012 y el 2019, del por qué, si alguno tiene la respuesta, y cuando fue vetado por el Ejecutivo, cuando vuelve, ¿qué sucedió? Si nuevamente fue rechazado por todo este cuerpo, ¿qué lo llevó a tomar esa determinación? O a lo mejor no desconozco, por eso pregunto. Esas dos son mis inquietudes. Sí, no, yo O con si quedó ahí. con respecto a la explicación de la diferencia, sinceramente no la sé porque yo entré el año pasado, No, igual. no tuve Ahora el no hay ajuste explicación. en el 12, en el 15 y en el 19. Yo simplemente, no sé, que quiero que hacer memoria, vos haces referencia a tu segunda pregunta, es los decretos del 7 y el decreto del 7 por De la parte que vetaron de no... Por Era eso, la del ordenanza 7, del 7%. y qué otro, y el 2 agregado decreto, abajo. y el otro decreto más que entró. ¿Cuál era el otro decreto que entró? Fue que rechazaron, que yo presenté el proyecto de rechazo, esos decretos. No, vos presentaste el rechazo al veto. Al veto Primero Y el al rechazo rechazo. al No tiene nada que ver a lo que ustedes están diciendo.
¿Listo? Disculpame, no sabía. Yo... Con respecto a lo que vos estás diciendo, Sí. desde mi punto de vista, vos nos preguntas, ¿cuál es la diferencia entre Sí. el de la ajuste 2012, 2015 y 2019? Sinceramente no lo sé. No, hay que ser sincero. No, por eso No lo pregunto. sé. Obviamente, que ahora seguramente, cuando ustedes se vayan, y me voy a tomar el tiempo que sea necesario, vamos a buscar un decreto, porque vuelvo a lo mismo. Tengo copia del mío si querés te lo dejo. No, Ah, pero que haya entrado acá. Y yo les voy a explicar por qué. Porque ustedes, y con toda razón, yo no estoy diciendo que estén ni equivocadas ni nada, pero están diciendo, ¿cómo puede ser que, palabras más, no lo han dicho Sí, textualmente, sí, el decreto salió y no entró acá? ¿Sí? Eso fue lo que Y ustedes... nos notificaron a nosotros. Y no, exactamente. Exactamente. Bueno, pero valiéndome, o poniendo de antemano esta situación que ustedes están analizando,